Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos estas ventanas precisamente para recopilar historias, contarles hechos históricos, pero también para dialogar de libros, de literatura, que ustedes saben que aquí también nos llama muchísimo la atención esto y sobre todo cuando existen referencias tan interesantes de temas que nos apasionan a todos los que vemos este canal. Y hoy vamos a hablar de qué hay después de la muerte. Es una de las grandes preguntas que existe en la humanidad y que siempre ha inquietado al ser humano. ¿Qué pasa cuando dejamos de vivir en este plano espiritual? ¿Existe algo más allá? ¿Podemos reencarnar? Y esa es una de las preguntas que vamos a tener que tratar de responder un poco con nuestro invitado o por lo menos que nos dé algunas pinceladas. Para algunas religiones, sobre todo las orientales, se plantea que nuestro cuerpo deja de existir en un plano, pero que se puede transformar en otros cuerpos, en otros espíritus y que de esa manera vamos a estar en una constante reencarnación. Para nosotros en Occidente eso quizás no es muy habitual, pero muchas otras personas, por ejemplo, plantean y he escuchado una teoría muy interesante que hablan de la famosa luz esta que uno ve cuando fallece y que representaría también el inicio de una nueva vida y que por eso cuando los bebés salen del útero de su madre, pues también se puede ver esa luz, interrelacionan esas dos luces como el final de algo y el inicio de una nueva vida. Pero bueno, hay muchísimas teorías alrededor de estas historias de la reencarnación y por eso hoy he traído aquí a un invitado nuevo en esta ventana al misterio. Él es Marco Terro Bayo, escritor que además tiene varios libros, varios textos de diferentes temas con Planeta de Libros. Marco, muchísimas gracias por estar aquí en Ventana al Misterio. Johanna, muy buenos días a toda la audiencia y muy contento de estar en tu programa. Gracias por la invitación. Marco, mi primera pregunta antes de que entremos en contexto con todo lo que tú has hecho e investigado, quisiera saber tú qué opinas de la muerte. Pues Johanna, con el respeto de toda la audiencia y de muchas personas que tienen, digamos, muchos criterios con base en la religión, yo diría que la muerte no existe. Es un estado, simplemente es un cambio que se presenta dentro del plano físico que tenemos, pero como tal no lo considero que exista la muerte. Y como siempre les digo a todos los que ven aquí, este es el espacio propicio para que todos demos nuestras opiniones, para que todos planteemos nuevas teorías sobre lo que pensamos de la vida, sobre lo que pensamos de los misterios que también nos rondan. Marco, usted tiene un libro dentro de muchos, pero creo que uno de sus últimos libros que presentó hace poco aquí en Bogotá es este, Transmigración. Un libro bastante interesante porque en él, digamos que se recopila toda una investigación y además de eso también su experiencia personal acerca del tema de la reencarnación, del tema de las regresiones, pero quisiera que nos hablara un poco del contexto de este libro. Bueno, Transmigración es la historia de una persona que comienza a tener una serie de experiencias que no sabe cómo explicar y con base en ello, lo que hace nuestro personaje es comenzar a investigar con todo lo que había en su momento en las bibliotecas, en internet y se da cuenta de que lo que le está sucediendo a él le sucede también a otras personas. Ahí comienza esa búsqueda incansable dentro de su campo para encontrar respuestas. Tiene más preguntas que respuestas y cada vez que se va metiendo más en este asunto va viendo cómo se le presentan otras situaciones, situaciones que él tiene que enfrentar y que lo llevan a casi que a la locura. Marco, pero este no es su único libro, usted ya ha publicado otros textos. Hagámosle un resumen un poco a la gente de esos textos anteriores y cuál es como su foco también en la literatura.
Sí, Joana, yo comencé con un libro que se llama El laberinto blanco. Es novela negra. Luego intenté un poco con la novela urbana. Tengo varios libros de novela urbana. El que hice en ese momento fue Una vida para Steven. También en la novela histórica he incursionado. Dentro de esos libros, pues hay uno que me llama mucho la atención, que es de los que más me gustan, que es este que se llama Piel de Ébano. Piel de Ébano es un libro que tiene que ver con parte de la historia colombiana y que ganó un premio literario como mejor novela histórica de ficción en Los Ángeles en el 2021. También escribí un libro que es muy conocido en Colombia y en varias partes de Sudamérica, que es El Gran Genocidio, que hace parte del currículum en los colegios, no solamente en Colombia, sino también en Perú y en Ecuador. En Argentina también sé que se ha vendido bastante. Y cerré esa parte con un libro que es cómic, también es de historia, y que narra todo lo que tiene que ver con el naufragio del galeón San José y lo que pasó después. Es una saga de 3 libros, todos con Editorial Planeta. Dentro de este tema de la literatura, siempre había querido escribir algo que tuviese que ver como con la ficción, como ese esoterismo, como con eso estado oculto que uno trata de buscar. Y pues tenía un tema que siempre había tenido presente en mí y era lo de las regresiones a vidas pasadas, lo de la transmigración. Y fue con base en esas experiencias que me dio por investigar más y es cuando aparece transmigración. Y luego, pues tiempo después escribí El hombre en el espejo, que es como la continuación de Transmigración. De hecho, pues muchas personas me dicen que cuando llega el tercer libro de esa saga, pues nunca lo había pensado así, pero sí me Claro. siento como inclinado a investigar un poco más al respecto. Claro, Marco, ya nos decías un poco que era como que te había impulsado algo para poder investigar eso, pero ¿qué fue? ¿Algo particular o las dudas que uno siempre tiene, esas dudas que hacen que uno quiera consultar más o tratar de entender ciertas cosas de la vida? ¿Qué te llevó después de hacer esos otros libros que son muy históricos, además, que representan la historia de nuestro país, como nos decías, por ejemplo, con el tema del cómic, hacer una novela de este estilo, una novela que habla más como de las preguntas existenciales? Eh, es extenso, Joana, pero voy a tratar de resumirlo. Bueno, resulta Aquí que tenemos tiempo para charlar, no se preocupe. vivía en ese entonces en Colombia, vivía en Barranquilla. Y en cierta oportunidad un familiar mío se enfermó, un tío, y pues teníamos alguna cercanía con él. Yo le envié algunas cosas que él quería, que él necesitaba, yo se las mandé desde Barranquilla. Era exactamente una lámpara que él tocaba la lámpara y se prendía o se apagaba. Te estoy hablando por allá de 1990, 92. Y él quedó muy contento con esa lámpara. Desafortunadamente, como a las 2, 3 semanas, él falleció. Tenía una enfermedad terminal y en ese momento comencé a tener sueños repetitivos. Él se me presentaba y me decía algunas cosas. Yo pues pensé que eran simplemente unos sueños, sueños que podían sucederme con cualquier otra persona, pero lo un poco extraño era que él era repetitivo en lo que me estaba preguntando, en lo que me estaba diciendo. Después me di cuenta de que quizá había un mensaje en esa parte y era que él me decía que tenía una deuda pendiente que necesitaba que me comunicara con su esposa y le comentara que necesitaba que eso se, se, se subsanara. Así lo hice, la esposa de él me comentó que sí, que en efecto existía esa deuda y que ella se iba a hacer cargo de eso. Era algo muy religioso el tema este. Me quedó sonando, pero nunca más volví a hacer eso, nunca volví a tener ese tipo de experiencias. Tiempo después, estando en Barranquilla, también vi un programa que yo creo que es lo que marca el antes y el después de todo lo que tiene que ver con este tipo de temas en mi vida. Vi algo que un hipnoterapeuta estaba tratando de hacer para comprobar de que sí existían vidas pasadas. Él en un panel
bastante grande en un auditorio en Bogotá, en un estudio de televisión, comienza a llamar a personas al azar y comienza a mirar, haciéndoles preguntas de pronto, quiénes habían tenido experiencias anteriores. Y es así como hipnotiza a una de estas damas que se había presentado y ella pues le dice un poco de cosas que me llamaron a mí mucho la atención. Y dentro de esas cosas estaban, digamos, el que ella había sido un niño y que como niño había fallecido, que había caído en una especie de aljibe y había fallecido. A mí me llamó mucho la atención porque después de esto, esta persona quedó muy marcada, lloró, se sentía muy mal, eh, pero pensaba yo hasta dónde de pronto podía estar manipulado esto. Nosotros vemos programas de televisión hoy en día donde hay una serie eh, de interacción entre el público y el conductor y uno se da cuenta de que todo es muy manipulado. En ese entonces, pues pensaba yo lo mismo, si eso no tenía algo de manipulación. Eh, Pensando en esto, comencé a leer algunos libros que tenían que ver sobre la transmigración, sobre los efectos que podía tener, digamos, ese tipo de situaciones como regresiones en las vidas de las personas. Hay un escritor que es un psicoanalista muy conocido aquí en los Estados Unidos, es Brian Weiss, que escribió muchas vidas, muchos sabios o muchas vidas, muchos maestros, dependiendo de la editorial, pues le han cambiado y comencé a leer algunos libros de él. En estos libros que leía, me di cuenta de que él en realidad había tenido también una serie de, de experiencias de la muerte, experiencias con unas personas que él había entrevistado. Cuando leo esto, quedé fascinado. ¿Por qué? Porque si lo está diciendo una persona de la talla de Brian Weiss, una eminencia en todo lo que tiene que ver la psicología, y arriesga su reputación, arriesga su carrera al dar por sentado algo que le estaba sucediendo, pues me llamó la atención. Dije, es muy avesado o es muy loco que trate de hacer esto, sobre todo pues siendo la persona que es. Al final del libro, Joana, al final del libro, de uno de estos libros, decían cómo hacer una regresión hipnótica. Entonces él daba todos los pasos, cómo se podía hacer. He sido siempre muy autodidacta cuando tengo que hacer algunas cosas. Y lo único que él decía es que para poderlo hacer se necesitaba pues el concurso de un voluntario. Yo recuerdo que esto era un domingo como a las 11, 11 y media de la noche cuando terminó de leer todo esto. Y volteé a mirar y vi a mi esposa profundamente dormida y dije, bueno, yo creo que ya cuento con un voluntario. Es cuando, Estaba ahí lista. exacto, que ya no lo sabía. Entonces lo que hice fue que, bueno, voy a tratar de convencerla de que hagamos esto en aras de la ciencia, de la literatura, para ver si podíamos buscar alguna situación que nos pareciera un poco diferente. Así fue. Un día, pues, comenzamos a involucrarnos en esto de hacer la regresión, de hacer esto. La primera vez que lo intenté me dio pánico, me dio terror, porque cuando iba en esa cuenta regresiva de 10 a 1, de 10 a 0, ella exhaló profundamente aire y eso hizo un sonido gutural bastante feo. Yo creí que la había matado, entonces la traje de regreso y dije, no, no volvamos a meternos en esto, porque esto de pronto puede ser una seña de que no debemos hacer. Claro. Pero pues Marco, pero, espérame un segundo para que vayamos desarrollando esta historia que además es buenísima de a poco. Entonces, ya usted nos hacía un contexto de este médico que además es psiquiatra estadounidense, que no solo ha escrito ese libro que quizás es el más famoso de él, Muchas vidas, muchos maestros o Muchas vidas, muchos sabios, sino muchos otros, Muchos cuerpos, una misma alma, Los mensajes de los sabios, una cantidad de libros en la que él lo que hace es precisamente desde su experiencia como médico y como psiquiatra empezar a contar historias de sus pacientes, incluso historias de él mismo en las que pues ha experimentado este tema de las regresiones, de la reencarnación, de cómo existe el alma según la teoría de él y por supuesto que digamos que se ha vuelto demasiado conocido y su teorías tiene como una base muy fundamental precisamente por los estudios, porque es un hombre de ciencia y todos los seres humanos estamos enseñados a que lo que nos diga la ciencia, pues eso es, o ese es el contexto social en el cual vivimos.
algo que esté respaldado por la ciencia, pues tiene ya, digamos que, mucha veracidad en el contexto, y eso es lo que pasa con este personaje que sigue siendo muy reconocido, tiene 79 años, pero Marco, en ese libro que usted leyó, ahí estaba descrito exactamente cómo hacer una regresión, ¿es así? Sí, así es, Joana. Ahí estaba todo, describía paso a paso cómo hacerla. Y es Uh cuando -huh. comienzo a realizarlo con mi esposa, la primera vez, como te digo, sin éxito, pero la negación de quitarnos de eso duró no más como una semana, 2 semanas, porque dijimos, no, vamos a intentarlo de nuevo. Y lo hicimos y fue algo realmente fascinante. Cuando logro que ella vaya y quede en ese estado hipnótico, comienzo a hacerle preguntas. Resulta que mi esposa tenía un miedo, un temor hacia todo lo que tenían que ver los carros. Para ella pasar una avenida era bien complejo. Eh, Comenzamos a trabajar ese tema. Yo le dije que fuera la primera vez cuando ella había tenido, digamos, algún tipo de situación que le causara ese temor. Y en efecto, ella recordó cuando tenía como unos 15 años que fue atropellada por un vehículo, iba con su hermano y recordó todo. Fue tan fuerte el impacto que tuvo en mí, que ella me dio detalles de cómo iba vestida, cómo estaba el conductor vestido e incluso el número de la licencia de la placa del carro, la pudo decir. Entonces, primero, vi la capacidad que uno tiene de memoria, de recordación, de todo este tipo de cosas. Y lo otro, que eso está ahí almacenado. ¿Cómo podemos nosotros mantener eso y no recordarlo estando en un estado consciente? Eso fue lo primero que me llamó la atención. Cuando ya superamos eso, le dije que ya no iba a tener más miedo, que iba a superar eso, pero que si había otro punto en el cual ella tuviese algún temor por algún carro. Ella se quedó en suspenso por unos segundos, pero luego de eso llegó y me dijo, sí, hay otro momento. Y comenzó a hablar de que ella iba manejando un carro que va bajando por una colina. Pues se me hizo extraño porque en ese momento mi esposa no manejaba, apenas estaba pues comenzando a tomar algunas clases de conducción. Y cuando me dice que ella va manejando, le pregunto que se describa cómo era ella. Me dice que iba con un uniforme militar de los Estados Unidos, era una persona de barba, un hombre, también con un sombrero militar, y el carro que llevaba tenía unas llantas bastante delgadas, describiéndome como finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando el carro pues tenía ese tipo de llantas. Cuando me dice esto, me dice que el carro se estrella contra el árbol y fallece la persona que iba manejando. Cuando me pasa eso, cuando sucede ese tipo de cosas, eh, la traigo de regreso y nos quedamos sentados, Joana, como una media hora. No decíamos, no articulábamos ningún tipo de palabra, pero sí, Impactados. sí nos llamaba mucho la atención qué era lo que estaba sucediendo, por qué estaba pasando eso. Um, Después de eso, nos dimos cuenta de que sí había algo. Si me lo dice a mí, Joana, otra persona que de pronto yo no conociera, este podría decir que es manipulado, que la persona de pronto dice lo que uno quiera escuchar. Pero cuando es de primera mano, cuando es mi esposa la que está contando esto, pues a mí me llamó mucho la atención. Y ahí comencé como la investigación y comienzo a mirar, a buscar recursos en todos los lados que quién había tenido ese tipo de experiencia, quién más había tenido ese tipo de experiencia y encontré una gran cantidad documentados, no solamente en la religión católica, religión que yo profeso, sino también en el budismo, en el islamismo, en el judaísmo. Toda la gente admite que sí existe la, las vidas anteriores, sí existe de pronto una vida tras otra. Entonces, eso fue lo que hizo que de pronto me interesara en el tema. Pero entonces, adicional a eso, comenzaron a Uh sucederme -huh. algunas situaciones. No creo que esto esté concatenado con la investigación de los libros, sino creo que es algo que a mí me afecta particularmente y es situaciones que no son normales, situaciones que de pronto le pasan a uno y que uno no se explica por qué. Me refiero, Joana, es por qué ver cosas que van a suceder, por qué ver situaciones que sin saberlo uno está siendo uno testigo antes de que pasen. Entonces, si quieres, pues, Wow. hablar de eso. Por, lo quiero, quiero que hablemos de eso. ¿Cómo así
que ver cosas antes de que pase. Predecir situaciones particulares, no sé, en el caso de personas conocidas o quizás de situaciones en la calle, porque imagínate que hace poco entrevistamos a una reconocida humorista colombiana, la Gorda Fabiola, y la Gorda Fabiola decía que después de ella tener una experiencia cercana a la muerte, empezó a predecir cosas, pero esas predicciones no solo eran con las personas conocidas, es decir, sus familiares o amigos, sino que ella de repente iba en la calle y podía ver antes de que pasara un accidente, y que en una ocasión le sucedió. Pasó un carro al lado del carro de ella y ella dijo, se van a matar. Y efectivamente, 10 minutos después, más adelante, el carro se había estrellado. Entonces, si quisiera, Marco, que nos empezaras a describir un poco esas situaciones, porque me llama muchísimo la atención ese tema. ¿Cómo fue que empezó a suceder esto? Pues sí, Joana, pues la verdad, a veces tenía yo sensaciones de que iba a suceder alguna cosa, pero yo creo que lo asociaba más como con un presentimiento vago, pero no con algo bien específico. Yo creo que cuando comienzan a darse esto de una manera más fuerte, viviendo ya aquí en Dallas, en la ciudad donde yo vivo, aquí en Texas, y bueno, no tengo que ir un poco más atrás, en Barranquilla. Estaba en Barranquilla, eh, yo soy ingeniero mecánico, tenía yo un carro, ¿no? Que tenía un taxi, un carro de servicio público, y lo manejaba un señor. Este señor iba todas las noches por las llaves del carro, y quien manejaba toda esta situación era mi esposa, yo nunca lo hacía. En determinado momento llegó un domingo y llegó y golpeó, yo no abrí, volvió y golpeó. Fue tanta la insistencia que me levanté a ver qué era. Yo estaba escribiendo y fui hasta donde él estaba y me dijo, no, es que vengo por las llaves del carro. Dije, sí, claro. Entonces fui, busqué, no sabía dónde estaban las llaves, me tardé un poco, cuando fui se las llevé y se las entregué. Me dice, ¿sabes que me puedes prestar también la carátula del estéreo? Era un equipo de radio que venían antes, que se le quitaba la parte delantera para que no se lo robaran. La busqué y se la entregué. Cuando él me dice, gracias, ingeniero, se dio la vuelta y se fue. Yo también di la vuelta para entrar, pero en determinado momento algo me frenó. Me hizo que me diera la vuelta, y lo que pasó a continuación aún no me lo explico. Le eché la bendición, le hice así y se fue. Una cosa pues que nunca en mi vida pues acostumbro a hacer. Esa noche a este señor lo mataron, murió, fue víctima de una pandilla que había en Barranquilla por esa época. Lo hicieron arrodillar y le dieron un tiro de gracia en la frente. Um, para mí pues fue bastante complicado pues aceptar lo que había sucedido, porque dije, pero ¿por qué me sucedió eso? Entonces comenzaron a sucederse cosas así, y digamos dentro de las que te puedo decir que son más complicadas, que nunca he podido entender, es en una ocasión que me despierto en la mañana y veo que hay un accidente de un carro rojo de 4 puertas, eh, y que se estrella contra un poste y que mueren todos sus ocupantes. En ese momento, cuando me despierto, le digo a mi esposa, ¿quién tiene carro rojo en la familia? O que nosotros conozcamos. Entonces comenzamos a mirar, y mi esposa, pues que ya sabía que me pasaban ese tipo de cosas, comenzó a llamar a los más allegados a mi familia. Una de mis hijas tiene un carro rojo, pero ella tiene un Jeep. Sin embargo, yo le dije, no, no, dile que no utilice el carro hoy. A nadie que utilice el carro rojo, que no pase nada, que va a pasar un accidente fuerte. Joana, para mí fue tremendo cuando llegué, salí del trabajo, aquí en la oficina donde yo trabajo, salí en la tarde, íbamos para la casa, yo vivo a media hora de aquí de la ciudad, esta ciudad se llama Garland, yo vivo en Murphy, Texas, cerca en el condado de Dallas. Cuando fui a llegar a la casa, como a 2 cuadras de mi casa, vi que habían un poco de helicópteros, hay una avenida principal allí. Cuando pensamos qué habrá pasado, cuando voy a dar la vuelta, como en cámara lenta, voy dando la vuelta y veo el carro estrellado contra el poste de lo que yo había visto. En ese momento, pues ¡Qué sentí, pues, impactante! sí, claro. Entonces mi esposa comprendió todo eso. Lo único que hizo mi esposa fue tomarme de la mano, me dijo, tranquilo, tranquilo. Yo sé Ujú. qué es lo que estás sintiendo en ese momento.
Los tres ocupantes, niños de entre 16 y había dos niños de 15 y un niño de 16. Todos los tres murieron en el accidente. Pues eso fue impactante y sobre todo pues que uno queda mal porque uno dice, ¿cómo lo hubiese podido evitar? Traté de mirar a ver si yo conocía a alguno, ninguno de ellos, todos eran anglos y, y bueno, pasó esa situación. Tiempo atrás, un tiempo más atrás, me había sucedido algo similar. Estaba entrando yo a una tienda aquí de conveniencia, una tienda de las que venden artículos al detal. Y cuando voy entrando a la tienda, veo que una persona se está cayendo en mi casa, una casa que yo estaba construyendo, se estaba cayendo del segundo piso al primer piso. Se estaba cayendo y estaba cayendo de espalda. En ese momento me detuve, me devolví corriendo hacia el carro porque alguien se cayó en mi casa. Alguien se acaba de caer en la casa. Johanna, yo llegué corriendo cerca de la casa, que era una estación de bomberos. Aquí cuando sucede un accidente, la respuesta es casi que inmediata, son minutos. Yo llegué y subí y en ese momento escucho la ambulancia. Entonces dije, esa ambulancia va para mi casa. Prendí el carro y me fui detrás de la ambulancia. Y entonces cada vez que él daba una curva o cada eso, iba en dirección a mi casa y decía, va para mi casa, va para mi casa. Y en ese momento, cuando llegué, se parquea frente a mi casa, eh, me, me fue imposible no seguir derecho. No pude parar porque vi que algo estaba pasando. Joana, en ese momento me timbra el teléfono, y cuando me timbra el teléfono yo lo contesto y era una persona que estaba llamando desde la casa y me dice, don Marco, ha pasado un accidente aquí en la casa, uno de los trabajadores se mató. Yo Dios, no, no. yo comencé a temblar y dije, no, no, esto no puede ser, no, no quiero que esto me pase, no quiero que esto me Ujú. suceda. Más sin embargo, al señor lograron hacerle una serie de cosas, lo llevaron los paramédicos hasta el hospital y lograron salvar su vida. Entonces, afortunadamente no murió por todas las cosas que eso podría haber implicado para él y para la familia de él y por supuesto para mi vida personal. Entonces, No, esta Marco. serie de cosas, Joana, pues lo dejan a uno pensativo, ¿cómo puedo tener yo conexión con esa persona? ¿Cómo lo puedo ver? ¿Cómo puede suceder eso? Claro. Si no, o sea, no hay una relación directa como para que esto Y, suceda. y entender además también por qué a usted le pasan esas cosas, ¿no? Muchas personas llaman esto dones o que han desarrollado más sus capacidades o sabiduría. Bueno, digamos que dependiendo también de el contexto social, religioso que uno tenga, pues así mismo puede calificar de alguna manera este tipo de situaciones. Pero me imagino, Marco, que después de que le pasan todas estas cosas, usted empieza a ser aún más inquieto por investigar y por entender, pero además también lo que decías hace un rato, ¿cómo hago para que esto no me suceda? Porque debe ser muy, muy terrible estar en medio de esa situación imaginándome algo y no poder evitarlo. Sí, Joana, yo tengo una cuestión particular. Todas las personas que se han ido, todas las personas que ya no están aquí con nosotros, las encuentro en mis noches, todas las noches mientras duermo, hablan conmigo, me dicen cosas, al punto que le he llegado a decir, por favor, ya no quiero saber nada, dejen que las cosas lleguen porque tienen que llegar. Pero siempre que cuando ellos se reúnen y comienzo a verlas de una forma muy seguida, sé que algo va a suceder. Es como una premonición en el cual pues me pone mal. Digo, no, yo no quiero hacer esto, no quiero saber nada. Si las cosas pasan, que pasen por cuestión natural, pero no porque yo ya las conozca. En el último libro, en el libro del hombre en el espejo, que es como la segunda parte de lo que tiene que ver con transmigración, yo lo comienzo a escribir hace algunos años y cuando lo tenía ya listo, se lo enseñé a mi padre. Hace 5 o 6 años se lo enseñé a mi padre, 6 años. Y él quedó fascinado con el libro. Mi padre tenía temor a irse de este plano en el que nosotros estamos. Y cuando comenzó a ver todo lo que yo escribía, le llamó mucho la atención, tanto que Joana, él tomaba unas pastillas por la cuestión de la afección cardíaca que él tenía. Cuando nos dimos cuenta, él la suspendió sin nosotros saber que las había suspendido. Y ya sintió una paz, ya sintió como que, bueno, ya sé con qué me voy a encontrar y como que perdió todos esos temores.
esos temores que yo le decía, nosotros no vamos para un infierno, como dice la gente, no vamos para una zona donde nos van a quemar, y eso no existe, es lo que yo le planteaba. Y lo que pasa es que como todos los hijos, nosotros pues todos somos como una gran hermandad, como hijos de Dios, que creo en Dios, no soy ateo. Y la idea era, lo que yo le planteaba a él es que uno, no importa si tiene religión o si no tiene religión, de todos modos todos vamos al mismo sitio. Es como, digamos, si uno tiene 5 hijos, uno de los hijos se porta mal, hizo algo que no tenía que hacer, fue en contra de todas las reglas de la sociedad, uno no lo puede agarrar y por eso dejar de quererlo, tirarlo y eso. Es en el hijo que uno más se concentra para que ya no suceda más con eso, porque los otros van por buen camino. Eso es lo que yo veo que Dios es una persona de amor, no es un Dios castigador, no es un Dios al que tenemos que tenerle miedo. Entonces, por esa misma razón, yo creo que si uno vaya, a uno no lo van a condenar ni a llevar a nada de ese tipo de cosas, sino por el contrario, lo van a rodear de amor y a decir, bueno, ¿qué pasó acá? Vamos a trabajar en esto, y ahí es donde viene una capacitación y viene, de todos modos, una nueva oportunidad de regresar para que uno haga las cosas bien. ¿Por qué te decía yo que yo no creo en la muerte? Que yo creo es en un cambio de estado, porque yo creo que aquí nosotros lo que estamos haciendo en este plano físico, es prepararnos. ¿Para dónde? Para nacer en realidad. O sea, cuando hay ese cambio, nosotros no morimos. Por el contrario, nosotros nacemos. Nacemos porque nos liberamos de esto que nos tiene aquí presos, como en una cárcel. Estamos en un proceso de aprendizaje, de superar rencores, odios, envidias, todo este tipo de cosas. Y en el momento que ya vayamos superándolas una a una, es que vamos teniendo ese cambio, es como entrar a un descanso, ir y mirar en ese perfeccionamiento que nosotros estamos buscando. Desafortunadamente, nuestro recuerdo no es tan extenso como para mantenerlo con nosotros, porque es muy amplio, son muchas vidas. Entonces es por eso que se hace necesario que estemos yendo y viniendo. Estamos en un constante devenir, estamos en una espiral, como lo planteo yo en El hombre en el espejo, que nosotros estamos en este punto, pero después volvemos y nos encontramos en este otro punto. ¿Con quién? Con el mismo núcleo que traemos, con esas personas que conocemos. Nuestros hermanos pueden llegar a ser nuestros hijos, o nuestra hija puede llegar a ser nuestra madre en una vida siguiente. Entonces lo planteo de esa manera, pero como te digo, siempre como hablando de un Dios de amor, no un Dios castigador, como mucha gente o como muchas religiones nos lo quieren plantear. Mm. Marco, muy interesante ese análisis y esa teoría, esa hipótesis que usted tiene. Muchos en algunas religiones plantean que uno reencarna no solamente en otro ser humano, sino que puede reencarnar en un animal, e incluso se habla de que puedes reencarnar en una planta, tal vez, porque también tiene vida. Respecto a eso y por todo lo que has investigado y todo lo que te has planteado, ¿tú cómo crees que se dan esas reencarnaciones? ¿Sí se pueden dar como en diferentes seres vivos? Sí, de hecho ese tema, Joana, lo planteo en El hombre en el espejo, porque todos los seres animados, todo lo que son plantas, lo que son animales, nosotros mismos estamos condicionados a ese tipo de reencarnación. Según lo que plantean algunos conocedores del tema, porque pues yo no soy experto en el tema, simplemente pues lo he estudiado, pero eso no me hace un experto. Veo que hay como etapas, digamos, donde se está como planta, luego que se va superando ya se está como animal, y luego va a una parte mayor, pero casi siempre va en creciendo, no de que de pronto en esta etapa fuimos personas y luego nos devolvemos. Por eso es que en las regresiones casi siempre se toca el tema de que le dicen a las personas, bueno, que mírate los pies, qué tienes, cómo estás vestido, o en qué época estás, ¿sí me entiendes? Es ese tipo de cosas las que se tienen que manejar. Entonces es por eso que lo Claro. manejamos de esa manera. Claro, Marco, y a mí me causa mucha curiosidad una cosa, y es el papel de su esposa, porque claramente su esposa lo ha acompañado en todo este proceso de aprendizaje, ha sido su compañera no solo de vida, sino también de estos experimentos, si lo queremos llamar, o de este proceso para poder entender todas estas cosas. ¿A ella le cambió la visión de la vida con todo esto que usted le iba contando, o desde el inicio ella también tenía, digamos que ciertas dudas y por eso decidió ir de la mano en todo este proceso?
Bueno, con ella ha sido un poco diferente todo el punto, todo este tema, porque cuando yo conozco a mi esposa, ella era atea, ella no tenía ningún tipo de creencia religiosa. Y es conmigo que comienza como un ser como un poco de Dios, como de la religión, de la parte católica. Hoy es súper, súper, súper creyente. Siempre tiene ese concepto de Jesús en su mente. Y también participa conmigo en todo lo que tiene que ver con lo de transmigración, con lo de la migración de almas, con lo de la reencarnación. Ella, pues, y sobre todo, pues, con lo que me ha sucedido a mí, pues, mucho más creyente. Eh, esa parte que tocábamos ahorita de pronto no te la complementé bien, es lo de las plantas, lo de los animales y cómo ellos hacen, digamos, parte importante de un engranaje en esto del cosmos. Imagínate que cuando uno tiene, digamos, dos plantas, tú tienes una planta acá y otra planta exactamente igual y las siembras al mismo tiempo y tú comienzas a tratar la planta de una manera que es cariñosa, que le hablas, que la tocas, que le dices cosas y a la otra simplemente le echas agua. Si vieras el cambio tan grande que hay entre las dos plantas, como una crece bonita mientras que la otra comienza a marchitarse. Eso es precisamente porque suceden situaciones que uno desconoce. Otra cosa es poner una planta y ponerle música, música clásica, y a la otra no ponerle nada. La que se le pone en la música clásica crece mejor. Cuando hay una tala de árboles. Todo esto lo planteo yo en El hombre en el espejo. Cuando hay una tala de árboles, cuando comienzan a talar un árbol, ese árbol, por medio de sus raíces, se comunica con los otros árboles diciendo que está en peligro. ¿Por qué se sabe eso? Porque le han puesto algún tipo de sensor a los árboles y los árboles sienten lo que le está pasando al que están talando. Entonces sí tienen vida. ¿Cómo se puede uno Claro. explicar esos conciertos que a veces hay, por llamarlos de esa manera, esos conciertos que hay en el cielo, esos conciertos que hay en el mar, de las bandadas de aves, de peces, que van dibujando algún tipo de, de, no sé, de comparsa en el cielo o en el mar, que le dice a uno cómo ellos pueden hacerlo de esa manera también. Porque de pronto en algunos videos uno ve cuando un animalito ve que otro muere y que trata de asistirlo, que trata de hacer eso. O sea, ellos sí tienen inteligencia, ellos no es que tengan solamente instinto, sino que aparte del instinto también yo creo que es una inteligencia que nosotros todavía no comprendemos. Entonces, sí hay cosas que no tienen explicación, pero que sí valdría la pena que comenzáramos a investigar un poco más allá. Así es, Marco. Marco, y dentro de todo esto, usted nos ha contado pues la historia de las regresiones que ha hecho con otras personas, pero su historia particular, porque me imagino que usted también ha buscado la manera de hacer esa regresión, ¿cómo ha sido ese proceso? Bastante